En la última píldora hemos obtenido la expresión del modelo ISLM, la expresión del equilibrio conjunto de los mercados de bienes y mercados de activos. Lo que vamos a hacer en esta píldora es la primera de las utilidades, intentar ver los efectos que tiene la política fiscal por parte del gobierno. Simplemente a modo de recordatorio, recta LM, pendiente positiva, recta IS, pendiente negativa. Aquí tenéis sus dos expresiones matemáticas. Punto sub cero inicial, caracterizando la renta de equilibrio y el tipo de interés de equilibrio, las dos expresiones que obtuvimos en la anterior píldora, en el anterior vídeo, y partiendo de este contexto, insisto, lo que vamos a hacer es una política fiscal expansiva consistente en aumento del gasto público. Podríamos haber analizado un aumento de las transferencias, una disminución de los impuestos, pero vamos a coger un aumento de gasto público como más representativo. ¿La idea cuál es? La idea es ir analizando poco a poco económicamente lo que sucede en la economía, utilizando el modelo ISLM. Voy a ir despacio, viendo y remarcando las interacciones que hay entre ambos mercados, el mercado de bienes y el mercado de activos. Bien, comienzo. Supongamos que aumenta el gasto público por parte del gobierno. El aumento del gasto público expande la demanda, en concreto el componente autónomo de la demanda. Y esto hace que la demanda de la economía aumente. El que aumente la demanda hace que la recta IS se desplace hacia la derecha. Fijaos que este componente, demanda autónomo, está ordenado en el origen de la recta IS. Por tanto, la recta IS se desplaza hacia la derecha. Ahora, al aumentar la demanda, ¿qué implica? Esto implica que para el nivel de renta inicial, renta sub cero, hay una situación de exceso de demanda de bienes. Hay exceso de demanda de bienes. El exceso de demanda de bienes viene reflejado porque el punto sub cero ya no coincide con el equilibrio del mercado de bienes. Exceso de demanda de bienes. Si hay exceso de demanda de bienes, esto implica una reducción no deseada de las existencias de las empresas, lo cual ya sabéis que es el indicador que tienen las empresas para darse cuenta que tienen que aumentar su producción. Aumenta la producción. Si aumenta la producción, lo pongo aquí, se generan dos efectos. Por un lado, el aumento de la producción tiende a corregir el desequilibrio en el mercado de bienes. Cuanto mayor sea la producción, menor exceso de demanda de bienes. Pero, sin embargo, tiene una repercusión sobre el otro mercado, y es que al aumentar la renta, aumenta la demanda de dinero por motivo transacción, lo cual implica que para el tipo de interés inicial, para el tipo de interés sub cero, habrá exceso de demanda de dinero. Y ya sabéis que esto implica exceso de oferta de bonos, baja el precio del bono y sube el tipo de interés. Y si sube el tipo de interés, igual que antes, genera dos efectos. Por un lado, disminuye la demanda de dinero por motivo de especulación, lo cual tiende a que haya otra vez equilibrio en el mercado de dinero, pero al aumentar el tipo de interés, se reduce la inversión, se reduce la demanda y se reduce el exceso de demanda de bienes que teníamos al principio, este de aquí. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proceso en el que simultáneamente está aumentando la renta y el tipo de interés. Si os fijáis, esto implica que nos movemos a lo largo de la recta LM, aumentando simultáneamente la renta, la producción y el tipo de interés. Al final acabamos en el punto E sub 1 con un nivel de renta sub 1 y un tipo de interés sub 1. Ese es el efecto expansivo de una política fiscal consistente en un aumento del gasto público. A la hora de cuantificarlo matemáticamente, algo que hemos hecho gráficamente y que hemos explicado económicamente, insisto, aquí acabamos en el punto E sub 1 y los principales efectos han sido un aumento de la renta y un aumento del tipo de interés. Para cuantificar matemáticamente los efectos, tenemos que ir a las expresiones de equilibrio. ¿Os parece? Borro aquí. Bien. ¿Cómo cuantifico el efecto sobre la renta? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es un aumento del gasto público. ¿Dónde está el gasto público? Está dentro del componente autónomo de la demanda. Está aquí y está aquí. Por tanto, ¿cuánto aumenta la renta? La renta aumentará el multiplicador de la política fiscal, que es este conjunto de parámetros, por lo que aumenta la demanda autónoma, que es el aumento del gasto. Es decir, tengo que el aumento de la renta es LR alfa partido LR sub R
por aumento del gasto. Esto es el aumento producido sobre la renta. ¿Cuánto aumenta el tipo de interés? Pues el aumento de la demanda autónoma, que es el aumento del gasto, por este conjunto de parámetros. Aumento del tipo de interés es igual a LI alfa partido LR más alfa LI IR, aumento del gasto público. ¿Vale? Bien, imaginad que se os preguntara, no solamente por esto, sino que se os preguntara, por ejemplo, por el efecto sobre el déficit del gobierno, ¿no? Dice, una política fiscal expansiva, ¿cuál es el efecto sobre el déficit? Bueno, para calcular el efecto sobre el déficit, vosotros tenéis que saber que el déficit es gasto más transferencias menos impuestos, y que los impuestos son una parte de la renta, son proporcionales con respecto a la renta. Para ver cómo varía el déficit, vosotros tenéis que daros cuenta que la variación del déficit será igual a la variación del gasto, pero hay que pensar también que varían los ingresos, porque ha aumentado la renta. Menos T sub I por el aumento de la renta. ¿Con eso podríais contestar y decir si hay más déficit o menos déficit? ¿Si el déficit se ha agravado? No. Tendríais que sustituir el aumento de la renta por su expresión. Y tendríais que la variación del déficit es variación del gasto menos T sub I por LR alfa partido LR más alfa LI IR, variación del gasto. ¿Estáis en condiciones de decir si esto es positivo o negativo? No, tendréis que operar y tenéis que sacar factor común al aumento del gasto. Voy a poner aquí. Y tendríais que la variación del déficit es 1 menos T sub I, que multiplica a LR alfa partido LR más alfa LI IR, todo ello multiplicando por la variación del gasto. No podéis decir todavía nada, operáis un poquito, hacéis mínimo común denominador y tendréis que la variación del déficit es LR más alfa LI IR menos LR alfa TI partido LR más alfa LI IR por la variación del gasto. ¿Y ahora qué tenemos? Voy a hacer una última simplificación voy a sacar factor común aquí a este LR. Y tendré variación del déficit es LR por 1 menos alfa TI más alfa LI IR partido LR más alfa LI IR, variación del gasto. Y ahora sí, fijaos, ¿qué tenemos? Tenemos el denominador que es positivo, esto que es positivo, esto que es positivo y esto de aquí, 1 menos alfa TI, que se demuestra matemáticamente, no lo voy a hacer ahora porque es inmediato, que es positivo. Por tanto, más, dividido entre más, incremento del gasto más. Tenemos como resultado final que el efecto lógico de una política fiscal expansiva ha sido un mayor déficit público, pero no tan inmediato como podíamos esperar. ¿Por qué no tan inmediato como podíamos esperar? Porque además de haber más gastos, hay más ingresos. Por tanto, el resultado que tendríais que contestar es que el efecto de una política fiscal expansiva es que hay más déficit público.